5 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Como hablábamos ayer y se informó, la Comisión Asesora de Vacunas y el Grupo Ad Hoc recomendó al Ministerio de Salud Pública avanzar en la extensión de la vacunación no obligatoria contra el COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años. ¿En qué se basó esta decisión? ¿Qué elementos se tomaron para hacer el análisis? Bueno, de todo esto vamos a dialogar con el doctor Gustavo Giacchetto, especialista, pediatra, en farmacología y terapéutica, profesor grado 5 de la Clínica Pediátrica de la Universidad de la República y también es integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas. Doctor, bienvenido y muchas gracias por venir a conversar con nosotras. Bueno, primero que nada, quedó satisfecho con lo que decidió el Ministerio de Salud Pública en base a lo dialogado en esta extensa reunión que hubo con la Comisión Asesora de Vacunas. Lo pregunto porque usted de alguna manera habíamos conocido a través de la prensa su opinión, que tenía que ver con, bueno, en todo caso una vacunación escalonada, más que nada para los niños en situación de riesgo. ¿Le parece bien la decisión final, digamos? Bueno, primero, ya que estamos en este espacio, me parece bien importante aclarar, porque se dio mucho ruido en la comunicación previa, que nosotros siempre estuvimos a favor de vacunar, de la vacunación. O sea, nosotros no tenemos una posición en contra de la vacuna, porque después nuestros argumentos se tomaron un poco y fue lo que hizo mucho ruido, ¿no? De hecho, hemos contribuido desde hace muchos años a la construcción de la política de vacunación nacional. Eso es lo primero, y estamos convencidos además que en esta enfermedad nueva, la vacuna es la herramienta que va a contribuir al control de la situación. Después eso capaz que merece alguna aclaración. Por lo tanto, eso es lo primero. Entonces, la primera parte de la recomendación que dice avanzar en la vacunación, nos parece que es una cuestión que está bien, porque el mundo va en ese camino, porque, bueno, hay muchos países que han comenzado esta experiencia de vacunar a los niños. Obviamente que se incluyeron en última instancia, porque la vacuna, el principal beneficio que tiene es contra las formas sintomáticas y graves de la enfermedad. Eso es lo que está demostrado, ¿no? La efectividad de la vacuna es altísima para prevenir ingresos hospitalarios, muertes, ingresos al CTI y formas graves en adultos. Y los estudios que hay de las vacunas en los niños recién están poniéndose en marcha, ¿no? De hecho, conocemos mucho de la inmunogenicidad, o sea, de la inmunidad que generan las vacunas, que es buena, de la reactogenicidad, las reacciones locales que se generan después de las dosis, y hay datos un poco más limitados de lo que es el beneficio, y lo que sabemos del beneficio es que previene formas sintomáticas en niños, ¿no? ¿Falta evidencia internacional entonces al respecto? Se está generando, entonces esa es la idea, como que se está generando esa evidencia, porque es una situación de emergencia, ¿no, verdad? Las autoridades regulatorias han aprobado algunas, y ayer nos enteramos que la EMEA de Europa también aprobó, aprueba con datos y lo que dice es que es un uso de emergencia. Entonces, cuando uno dice que hay un uso de emergencia, la pregunta es, bueno, entonces si lo vamos a usar un uso de emergencia, si hay una emergencia. Entonces, ahí es donde empieza como el tema de la discusión. ¿Y hay o no hay una emergencia? Bueno, en el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública, que cerró el 7 de noviembre, había un aumento del índice de contagios en niños, ¿no? En menores creo que era de entre 11 y 13 o 14 años, 990 casos nuevos, ¿no? En un mes. Exacto. Los números hay que mirarlos y también hay que ¿cómo se dice?, desglosarlos, porque ayer también yo estaba leyendo una cuestión de prensa y decía, hay 60.000 niños enfermos, hay 400 niños internados y 70 en el CTI. Bueno, eso no es así. Eso, ustedes agarran el informe del Ministerio de Salud Pública del 25 de octubre, del 25 de noviembre del 2011, o sea, de ayer, y dice que desde que comenzó la pandemia, o sea, desde hace tiempo, a la fecha hay 60.000 niños confirmados, entonces ahí es PCR positiva, ¿no? El test positivo, de los cuales no dice si son todos enfermos, sintomáticos o asintomáticos o qué son, ¿no? Punto 1. Punto 2, sí hay alrededor de unos 460 niños que se han ido internando. En toda la pandemia, y 70 en el CTI, en toda la pandemia.
y 3 fallecimientos en toda la pandemia, hasta ahora, por suerte que estamos en esas cifras, porque son cifras que si una las dice así, la gente dicen que estamos, no, y no de estamos. hecho, Ser Moratorio señaló que un 40% de los casos confirmados son en niños. Sí, yo quiero, primero eso. Lo que pasa es que no delimita en qué momento Sí, fue. bueno, no, pero yo tengo los números que se presentaron en la comisión, que lástima que esos números no son los que están circulando. Después ustedes tienen las cifras que se monitorizan diariamente, donde cada día hay como 200 casos nuevos. De esos 200 casos nuevos, un tercio aproximadamente son niños menores de 15 años. Por lo tanto, si uno divide 240 sobre un 3, les da 70. 70 niños nuevos con PCR positiva, o sea, lo que nosotros aceptamos como la definición de infectado, ¿no? Eso, después hay que bajarlo a cuántos niños están sintomáticos, que nosotros ya sabemos, pero nosotros hicimos estudios de eso, y en realidad la mitad son sintomáticos y la mitad son asintomáticos. Y la otra cuestión es cuántos de esos se hospitalizan. Y bueno, yo ahí, en realidad, la tasa de hospitalización es muy baja, la tasa de ingreso a CTI es muy baja, y desde que ingresó la variante Delta en nuestro país, que ahora es la dominante, tampoco nosotros tenemos una situación catastrófica con esta variante. O sea que desde el punto de vista técnico, cuando uno quiere transmitir información, es importante cómo se dicen las cosas para las personas. Para ir ¿verdad? haciendo como, digamos, ir tomando como mojones. Está la Delta, contagia más a niños que la variante que circulaba de forma dominante antes, pero no está teniendo una repercusión importante digamos, en el bienestar de los niños. En el bienestar como enfermedad, claro. Después están todas las repercusiones que se sostienen, que claro, cada vez que aparecen casos en niños y están en la escuela, genera el problema del brote escolar, el manejo del brote escolar, el cierre escolar, y eso genera repercusión y nosotros lo advertimos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy tratando de poner las cosas en el equilibrio justo. Ese es el contexto de hoy. El contexto de abril, no sé, marzo, yo qué sé, cuando fallecían 70 personas por día en el Uruguay, ese es un contexto muy triste, pero no estamos en ese contexto. Entonces, epidemiológicamente es muy importante decir que Uruguay, cuando aparecieron los primeros casos, la gente hizo una cuarentena voluntaria, no obligatoria, voluntaria, y tuvo una alta tasa de acatamiento. Y no tuvimos, hubo un año que no tuvimos, eran poquitos casos, ustedes recordarán eso. Sí, claro, nos olvidamos, pero es esa. Después, claro, cuando se empezó a abrir, muchos casos. Introducción de variante P1, muchos casos, ¿no es verdad? Y mucha mortalidad. No vacunábamos todavía. Vino la vacuna y ¿qué pasó? Bajamos a 200 casos. O sea, si nosotros miramos epidemiológicamente, no quiero meterme en un terreno que no es el mío, Uruguay tuvo una sola ola de COVID, ¿no? Y la apagó con la vacuna. Y ahora estamos en esta situación que para mí es nueva y que, bueno, para algunos actores, que todo su derecho, porque son profesionales igual que yo, académicos igual que yo, tienen miedo de que pase lo que pasa en Europa. Está bien, yo siempre digo, nosotros no somos Europa porque hay que mirar totalmente y estamos aprendiendo de ellos. Pero Uruguay es un perfecto país que hizo unas cosas muy particulares, ¿no? No tuvo al principio un gran aumento de casos, la mortalidad se dio cuando no teníamos vacuna y lo frenó rápidamente con una política muy importante que fue la vacunación de los adultos. Ahora, primera, segunda dosis y tercera dosis. Tenemos un debe todavía con la tercera dosis. Hay que focalizar en darse la tercera dosis, ¿no? La duda que a mí me queda es, cuando un niño tiene COVID, usted decía, prácticamente no requiere que se lo interne y es asintomático en su mayoría, más allá de algún resfrío, lo que sea. ¿Se hace un seguimiento después de ese niño de las consecuencias que puede llegar a tener? Porque una de las cosas que señalaba varios actores, pediatras, por ejemplo, que integraron el GACH, era que estaba ese miedo a la miocarditis, por ejemplo, y los estudios que se venían realizando eran, por ejemplo, que quienes tenían COVID, esos niños o adolescentes, tenían mayor riesgo de tener miocarditis que los vacunados. Cuando digo, porque para poner todas las cartas sobre la mesa. Digo, las complicaciones que nosotros vemos son dos
complicaciones a largo plazo. Una que la tuvimos, una es el síndrome ese famoso inflamatorio multisistémico. Nosotros formamos parte de un estudio multicéntrico donde contribuimos más o menos con 1/3 de esos casos y son alrededor de 40 pacientes, ¿no?, que tuvieron esa complicación. 40 del total de niños y adolescentes. 40 casos en ese estudio logramos, que es bastante representativo del país porque todo el mundo contribuyó con los casos que vio. Y esos 40 casos son 40 chicos que tuvieron esa complicación, la mayoría de los cuales tuvo una evolución satisfactoria. Bueno, de esos niños no falleció ninguno, por suerte, ¿no? Pero además han tenido una evolución satisfactoria, ¿no? Obviamente que como complicación que existe, eso uno me podrá decir, bueno, son 40 chicos que requirieron internación, sí. Algunos de ellos requirieron manejo en el CTI, sí. Tuvieron varios días de internación, sí. Esa es la cuestión. ¿Tuvieron consecuencias posteriores que les pueden quedar de por vida? Nosotros no tenemos ideas de secuelas por esa complicación. Lo que se habla mucho es de long COVID. Long COVID, esa cuestión como los adultos, que síndrome de fatiga, que también lo justo, y hay un artículo muy interesante en la revista Nature, ¿no?, de ahora de noviembre del 2021, donde una doctora, creo que es del Reino Unido, escribe que es un síndrome que está muy mal definido, o sea, faltan criterios para definirlo y el impacto real de eso todavía no se conoce bien. Hay colegas que insisten desde la infectología en la importancia del long COVID, que yo no dudo que exista, pero lo que quiero decir es que hay que tener mucho análisis para eso, porque si los criterios no son claros, es eso. O sea, en realidad se lo consultaba como para contrastar. Sí, yo no estoy minimizando, a mí me pone muy nervioso. Pero para contrastar los efectos de niños que tuvieron COVID y las consecuencias que tuvieron, estos 40 casos, por ejemplo, que me imagino que se sigue haciendo un seguimiento, contra los datos que hablan de niños con efectos por la vacuna. Cuando se contrastan esos datos, bueno, en realidad, ¿cuál es la realidad? En realidad se han dado muchas dosis de vacuna. Nosotros se presentaron los datos de la unidad de farmacovigilancia que está haciendo el Ministerio de Salud Pública de las dosis de las vacunas. Obviamente que todavía faltan datos, ¿no?, ¿verdad?, porque están vacunando. En realidad efectos serios hay, pero no son frecuentes. Eso es lo que quiero decir. O sea, miocarditis se observaron 2 por la vacuna. ¿2 cada Sí, cuánto? claro. Bueno, en el millón de dosis que se dieron. O sea, en realidad son casos que hasta la fecha no revisten, no son alarmantes, ¿no? Eso es lo que digo. De todos modos, eso hay que seguirlo vigilando, ¿no? Eso es lo que digo. Es decir, lo que quiero decir es, si se decidió vacunar es porque suponemos que va a haber un beneficio mayor que un riesgo, porque nadie va a tomar una medida de salud pública si el riesgo supone que va a ser mayor que el beneficio. Pero la decisión se toma en contextos de incertidumbre, porque por más que se quiera poner que, ¿no? Y bueno, como todo ha sido toda la pandemia, ¿no? Decidimos avanzar. Con respecto a la decisión, me parece prudente, y ahí sí yo soy muy... escuché a una bioeticista que dijo, el principio de la precaución es muy importante. Cuando uno, la medida tiene estas cuestiones, es importante ser precavido, entonces empezar progresivamente o en forma escalonada, que además se ha hecho con los adultos. Se empezó con, se jerarquizan los de riesgo, parece una cosa para mí racional, o sea que a mí me satisface la decisión, ¿no? Era una de las cosas que nosotros impulsábamos al inicio. Y lo otro que me satisface mucho es los puntos donde dice que no va a ser obligatoria, a pesar de que no lo sea, pero que se especifique, y la contraparte de los derechos de los niños de que no se van a vulnerar porque no se vacunen. ¿Por qué? Y acá sí me parece que es importante, porque los niños han pagado las consecuencias del manejo de la pandemia. El cierre de las escuelas, los problemas de salud mental, no son solo porque tuvimos la pandemia, son porque las consecuencias sociales y económicas de la pandemia superan lo que le pasa a los niños. Entonces, eso, pensar que lo vamos a cortar con la vacuna solamente, no está bien. Bueno, se escuchó a la sociedad, ¿no?, de pediatría, Sí. me parece que fue en esa línea, ¿no?, que fuera escalonado, grupos de riesgo,
Y que sobre todo no se discriminara a aquellos niños, que no se les prohibiera ingreso a determinadas actividades eso es muy importante. Sí. Doctor, yo quiero hablar de esas consecuencias, pero antes para ir como atando cabos con el tema de la vacuna, ¿qué pasa con la tecnología elegida? Con que la vacuna sea esta de Pfizer, BioNTech, ¿qué garantías o qué dudas en ese concepto de precaución trae? Lo digo desde la ignorancia, el ARN mensajero. La vacuna, bueno, se ha mostrado... Porque hay países que están vacunando con Sinovac. Sí, es cierto, hay países, bueno, de hecho Argentina, Chile, ayer Chile... Chile anuncia que empieza a vacunar más a chicos menores. Con Sinovac. Con Sinovac. Bueno, lo que sucede acá, yo en realidad tantos argumentos técnicos no tengo porque mi especialidad no es claro, pero la tecnología para vacunal. ir dando información pero en la general información como pediatra a la familia. La tecnología a virus inactivados, que es Sinovac, etcétera, son vacunas de tecnología conocida, ¿no? Que se le conoce más cómo se comportan. Esta es una tecnología nueva donde, bueno, los fenómenos de miocarditis y pericarditis, que aunque no son frecuentes, pueden ocurrir, se han visto asociados con esta vacuna. Se han visto con la otra, pero se han visto con esta vacuna. Entonces, preocupa un poco el perfil ese. Digo las personas que discuten esto. Y también lo que se discute mucho es la eficacia de la vacuna para, digamos, cortar la cadena de transmisión, ¿no? Vio que muchas veces se dice, bueno, si yo vacuno a los niños, entonces los niños no van a transmitir la enfermedad a los adultos, ¿no? O van a cortar la cadena de transmisión. Entonces, para eso, que se duda bastante no es la eficacia total, porque si no, usted no tendría adultos vacunados con la infección, ¿no? O sea, la vacuna es muy buena para lo grave, para la enfermedad, pero no es tan buena para cortar la cadena de transmisión. La disminuye, obviamente, disminuye la circulación, pero no es que corta la cadena de transmisión, porque si no, vuelvo a insistir, no habría adultos infectados. Es evidente que el nicho que le está quedando son los niños, porque son los que no están vacunados. Eso también el virus muta para ahí por eso. Y bueno, en realidad hay adultos también no vacunados, entonces eso también es complejo. Y entonces lo que se plantea es esa discusión, es una discusión bastante técnica, la eficacia para cortar la transmisión, la duración de la inmunidad, la potencia, ¿no? Desde ese punto de vista, la mayor parte de los técnicos entiende que Pfizer es una muy buena opción para vacunar, y eso fue, creo que, lo que se resolvió, ¿no? Y ya para ir terminando, perdón, May, cuando se habla de grupos de riesgo para empezar a vacunar, ¿qué es grupos de riesgo? Niños, bueno, ¿qué factores? Tenemos que sentarnos a hacer una aclaración de qué es lo que nosotros o que el Ministerio va a entender por grupos de riesgo, pero bueno, hay recomendaciones que ya dicen que los chicos con inmunodepresión, los chicos que tienen enfermedades neurológicas importantes, asma severa, obesidad, etcétera, son chicos candidatos a recibir la vacuna, ¿no? Que son poblaciones que tienen probablemente comorbilidad que explica peor evolución, ¿no? Doctor, a mí por lo menos me interesa para que los padres, los adultos mayores que están mirando esta entrevista entiendan luego de esta aprobación cuál sería el mejor camino recorrido para hacer. Ir a la consulta con su pediatra, con el médico que habitualmente analiza ese niño, va a las consultas para evaluar en conjunto cuál es la mejor opción. Yo creo que la decisión habilita a eso que usted dice, ¿no? O sea, en el sentido de que será una decisión que hay que tomar con la información, mayor información clara posible, con la familia, en el consultorio, como tantas otras decisiones se toman, ¿no? Entonces ahí me parece importante trabajar la información en dos sentidos, la información a la familia y la información a los profesionales de la salud. Doctor, muchísimas gracias. Cerramos esta entrevista, sabemos que usted tiene temas de agenda, pero realmente me gustaría en otra oportunidad conversar sobre el impacto que ha tenido esta pandemia en los niños, ahora que ya de alguna manera está pasando, y en esto que usted adelantaba, ¿no? Situaciones de intentos de autoeliminación, afectación en la salud mental y emocional, que me parece un tema importante el cual debemos encarar, ¿no? Sí, sí, eso es una urgencia que ha quedado tapado por lo COVID, digamos, hay que abordarlo no COVID. Gracias. Muchas gracias. A usted. Gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el doctor Gustavo Giacchetto.